¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Eh, Vamos a continuar con nuestros temas. Eh, Anteriormente, en las clases pasadas, estuvimos viendo algo acerca de las carreteras. En específico, estuvimos viendo un poco acerca de la clasificación de carreteras, que lo clasificamos por volumen de tránsito, por quién administraba esa carretera, por la geometría, y también estuvimos viendo algo acerca del vehículo de proyecto. Y dentro de los temas que vimos anteriormente, tocamos algo del diseño geométrico de carreteras, que ahora nos tocará profundizar. Eh, para ello, podríamos empezar desglosando o desmenuzando la palabra diseño geométrico de carretera. Y como podemos darnos cuenta, con la primera palabra que dice diseño, significa que vamos a crear, ¿no? Desde cero, vamos a diseñar, vamos a crear, vamos a hacer algo nuevo. No vamos a hacer una remodelación, ni un mantenimiento, ni un replanteo de algo, de algo que ya está hecho, ¿no? Sino que vamos a diseñar algo nuevo y vamos a diseñar pues las geometrías de la carretera. En este caso podríamos decir que la geometría en tres dimensiones, ¿no? No solamente en el plano, sino en tres dimensiones. Es decir, estamos hablando también de volumetría, ¿no? De las carreteras, de movimiento de tierras. Entonces, esto es lo que vamos a ver durante el día de hoy, diseño geométrico de carreteras. Bueno, vamos a empezar contestando una palabra básica. ¿Qué cosa es, no? ¿Qué es el diseño geométrico de carretera? Y por acá tenemos una definición un poquito larga, pero que tiene muchos puntos claves que ahorita iremos eh, desmenuzando. Dice que el diseño geométrico de carreteras es la rama de la ingeniería vial que se encarga de determinar la configuración física, forma y dimensiones tridimensionales de una vía de comunicación terrestre. Bueno, aquí específicamente estamos hablando de comunicación terrestre, ¿no? Y particularmente de una carretera, ¿no? Porque si recordarán, en vías terrestres tenemos la rama de las carreteras, pero también tenemos la rama de las vías férreas, ¿no? Que también sirve para comunicar de manera terrestre. Pero en este caso, específicamente, solamente estamos hablando de carreteras. Y entonces dice que es una configuración física de forma y dimensiones tridimensionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de dimensiones tridimensionales, estamos hablando de que no solamente vamos a trabajar en el plano, ¿no? En el plano coordenado XY, para determinar a lo mejor el tamaño del acotamiento, el tamaño de la calzada, el tamaño de los carriles, sino también estamos hablando del movimiento de tierras o de las pendientes y más allá de los cortes y de los terraplenes que se pueden presentar a la hora de diseñar nuestra carretera, ¿no? Entonces, todo esto pues es el diseño geométrico. También dice que su objetivo fundamental es armonizar los elementos de la carretera con la física de los vehículos que la transitan y el comportamiento de los conductores, garantizando tres pilares: seguridad, eficiencia, capacidad y velocidad y confort,
al menor costo económico y ambiental posible, ¿no? Entonces, la idea de diseñar una carretera, pues siempre está en función de quién lo va a utilizar. Eh, em, Hay que considerar todas las características físicas que pueden tener los conductores de manera general. Obviamente no vamos a particularizar en qué característica tiene cierto conductor, pero pues bueno, para ello ya existen investigaciones que nos ayudan a determinar sobre todo el comportamiento de las personas, y dentro de las carreteras pues hay un término muy utilizado, que es la velocidad bueno, aparte de la velocidad de proyecto, eh, en cuestiones de las personas, hay algo que se llama distancia de visibilidad. Y bueno, en esta distancia de visibilidad, pues obviamente todas las personas tienen diferentes capacidades para poder observar algún objeto que está a lo lejos, y todo esto influye en el diseño de carreteras, ¿no? Entonces, todas estas condiciones ambientales, físicas, se deberían de considerar para el diseño de una carretera. Pero sobre todo, estamos hablando también de seguridad. Obviamente que entre mayor número de curvas haya en un tramo carretero, pues obviamente esto dificultará el tránsito, a diferencia que si existen carreteras con altas especificidades, como por ejemplo las autopistas, en donde las curvas están muy normadas, qué grado de curvatura deberían de tener, obviamente curvas muy amplias que puedan mantener seguro a los vehículos, a las personas, a lo que transportan, y todo esto pues redunda en el confort, ¿no? No es lo mismo transitar en una carretera de libre acceso, lo que nosotros conocemos comúnmente como carreteras libres o sin peaje, en donde las condiciones de las carreteras pues a veces son un poco malas, ¿no? Además de que existen curvas muy pronunciadas, o pueden también existir o presentarse lomeríos, y en estos lomeríos, pues obviamente pendientes muy pronunciadas, que esto pues disminuye el confort, ¿no? de las personas que transitan en estas vías, ¿no? Y entonces, pues, eso sería como el objetivo fundamental de diseñar una carretera, principalmente, pues, que haya seguridad, que la carretera tenga eficiencia y, y que tenga confort, ¿no? Y dentro de todo ello, pues también un poco de ambiental, o sea, proteger también el medio ambiente. Obviamente, la infraestructura de las vías terrestres, pues regularmente afecta, ¿no? El contorno. Sin embargo, pues cuando se diseña, se tratará de dañar lo menos que se pueda al medio ambiente, ¿no? Y en cuestión de costos económicos, pues es obvio, ¿no? Que una autopista o una carretera de altas especificidades, pues es más costosa que una carretera libre, ¿no? Sobre todo por sus características, ¿no? Nada más por poner un ejemplo, una carretera de libre acceso, por ejemplo, tipo C, que ya vimos en las clases pasadas, pues a lo mejor no tienen acotamiento, o si tienen acotamiento son pocos centímetros de acotamiento, ¿no? En comparación con una autopista que puede tener un acotamiento muy amplio en donde pueda estacionarse un vehículo, ¿no? Bueno, pues todo esto que les acabo de comentar es lo que vamos a ir viendo
después en esta clase. Bueno, entonces, siguiendo, ¿qué elementos se diseñan? ¿Qué elementos vamos a diseñar nosotros como ingenieros civiles? Primeramente, el alineamiento horizontal, o dicho de otra forma, el diseño en planta, que es la vista aérea o de pájaro de la carretera. Aquí se diseña la trayectoria que seguirá el eje de la vía en plano horizontal, ¿no? Entonces tenemos algunos elementos que se pueden diseñar en planta, como son las tangentes, que son tramos rectos, controlando sus longitudes máximas para evitar hipnosis y cansancio en el conductor, y, y mínimas, ¿no? Longitudes máximas y longitudes mínimas, ¿no? Entonces, esas serían las tangentes, o dicho de otra forma, pues, serían las rectas, ¿no? Que comúnmente conocemos como rectas. Las curvas horizontales, que pueden ser de dos tipos: las curvas horizontales simples y las curvas horizontales con tramos en espiral. Entonces, pueden haber también las compuestas, esas son las que les comento, que tienen tramos en espiral. Es decir, empiezan con un tramo en espiral, luego en la parte central tienen una curva circular simple y terminan nuevamente con una espiral. Esto permite, pues, tener una amplitud más grande, ¿no? De la curva horizontal, y entonces pues no se siente, ¿no? No se siente cuando nosotros estamos dentro de la curva horizontal compuesta, pues no se siente tanto esa fuerza centrífuga, ¿no? Que hace que el vehículo tienda a irse hacia afuera, ¿no? En comparación con las curvas circulares simples, que es simple y sencillamente una curva circular. Y bueno, la curva horizontal, pues lo que permite, pues es un cambio de dirección, ¿no? Cuando nosotros estamos diseñando una carretera, pues tenemos dos líneas tangentes o dos líneas rectas que se unen en un punto, y pues obviamente sería difícil tomar ese cambio de dirección si no tuviéramos una curva, ¿no? Entonces, por eso se diseñan las curvas, y entre más grande sea la curvatura, más amplia sea la curvatura, pues más suave es la curva, ¿no? Entonces, más seguridad también, ¿no? ¿Qué otros se pudiera diseñar en el alineamiento horizontal? El peralte, la inclinación transversal de las curvas para que los autos no se derrapen por la fuerza centrífuga. Es decir, cuando nosotros estamos tomando una curva, regularmente hemos sentido, aparte de la fuerza centrífuga, que el vehículo se inclina, ¿no? Se inclina hacia un lado, y es precisamente por este peralte, ¿no? O bombeo también, dicho de otra manera, en ingeniería, el bombeo es lo que permite que, que el vehículo se contrarreste con la fuerza centrífuga por medio de este peralte que se les da, ¿no? O sea, de cuando nosotros tomamos una curva, regularmente, pues la carretera no está completamente plana, ¿no? Sino a la hora de ingresar a una curva, se empieza a sentir que también hay un desnivel, ¿no? Regularmente es un desnivel eh, ah, que va, que es más alto en la parte exterior y más bajo en la parte interior de la curva. La ampliación o sobreancho, el espacio extra que se le da a los carriles en las curvas para que los camiones largos puedan girar sin salir de su carril. Bueno, esto ya lo habíamos explicado un poquito en las clases anteriores, que regularmente cuando nosotros diseñamos una carretera,
traemos una cierta distancia de hombro a hombro de la carretera. Dicho de otra manera, una sección transversal. Y bueno, cuando nosotros tomamos esa curva, pues se amplía, ¿no? Esa sección transversal. Cuando nosotros estamos en la curva, incrementa, ¿no? La sección transversal, precisamente porque los vehículos, sobre todo los más grandes, siempre utilizan más espacio para poder girar o dar vuelta, ¿no? Entonces, esa es la razón y a eso se debe esto que dice la ampliación o sobreancho. Bueno, en esta imagen la idea es de identificar la curva, tangente, peralte y ampliación, ¿no? Con las definiciones anteriores, pero pues como una imagen dice más que 1000 palabras, entonces dentro de esta imagen pues trataríamos de identificar eh, esos elementos, ¿no? Que necesitamos diseñar. Pues la curva, pues como aquí se puede ver, la curva pues no es una línea recta, sino es una línea precisamente curva. Entonces, esa es la curva, ¿no? La carretera, la curva. La tangente, eh, podríamos decir que aquí las tangentes o las líneas rectas o la carretera recta eh, está inmediatamente después de pasar la curva. Obviamente, si no, enseguida hay otra curva, pero vamos a suponer que no hay otra curva. Entonces, terminando la curva, pues empieza una tangente. De igual forma, antes de iniciar la curva, pues existe una tangente, ¿no? Pero para poder formar la curva también tuvimos que tener dos tangentes. Una tangente que va desde aquí, desde este extremo del punto A, y que pasa el punto B, sigue al punto C, pero se extiende hasta una línea. Voy a hacer la línea. Se extendería más o menos hasta por acá. Y la otra tangente se extendería también hacia por acá, hasta acá. Entonces estas son dos tangentes, ¿no? Son dos tangentes que forman la curva. Y aquí es en donde yo les decía, pues no podemos dar vuelta tan pronunciadamente con estas dos tangentes que tenemos y entonces por eso nosotros dibujamos o diseñamos una curva, ¿no? El peralte, miren, si se dan cuenta, aquí tenemos dos tipos de peralte. Muy buena indicación que tenemos aquí, porque si se dan cuenta, eh, suponiendo que aquí todavía en el punto B todavía o en el punto A también no entramos a la curva, entonces nuestro bombeo está de un lado y de otro lado, ¿no? O sea, hace que la parte superior, la parte más alta, sería el centro de la carretera y los puntos más bajos, pues serían los acotamientos, ¿no? Regularmente se diseña así una carretera con ese peralte en tangentes o en líneas rectas, precisamente para que el agua escurra, ¿no? Y no se acumule en el centro de la carretera. Entonces, esa es una configuración muy utilizada. Y a la derecha vemos que hay dibujada una sección transversal de lo que es la carretera y ahí se alcanza a apreciar, ¿no? Lo que es el bombeo de un lado y lo que es el bombeo del otro lado, ¿no? Y se ve que transitan los vehículos y que están inclinados, ¿no?
Pero ¿qué es lo que sucede cuando avanzamos del punto B al punto B2? Nos damos cuenta que la sección transversal se va modificando y el peralte también, ¿no? Se hace una modificación del peralte y esta distancia del punto B al punto B2 podríamos decir que es una sección de transición, ¿no? Al ingresar, antes de ingresar a la curva, ya empieza a haber una transición de lo que es el peralte, ¿no? Entonces aquí podríamos ver que ya hay otro peralte, por decir el del hombro izquierdo, eh, ya no tiene tan pronunciado su peralte y ya se configura como una línea recta para que posteriormente del punto B2 al punto C, que es en donde ya estamos dentro de la curva, notamos que el peralte ya no es hacia dos lados, ¿no? Sino que ya solamente tenemos un peralte muy pronunciado hacia un lado, ¿no? Y la imagen inclusive dice totalmente peraltado, ¿no? Totalmente peraltado. Entonces ese peralte continúa, ¿no? En toda la sección de C a D, si se dan cuenta, de D a E, y posteriormente viene otro segmento, ¿no? De la carretera en donde nuevamente hay otro periodo de transición y cuando llegamos nuevamente a la recta, pues nuevamente recupera su forma, vamos a decirlo así, su forma normal, que es en forma de bombeo, con un peralte de los dos lados. Entonces, aquí en esta imagen, pues está plenamente identificados todos estos conceptos que vimos anteriormente. Seguimos en qué elementos se diseñan y, y ahora vamos a ver el alineamiento vertical, ¿no? O diseño en perfil. Las pendientes. Pero aquí ya no estamos hablando de la pendiente horizontal que tiene la carretera, sino más bien la pendiente vertical. Es decir, cuando nosotros eh, estamos en la parte baja de un cerro y observamos hacia la cúspide del cerro, notamos que hay una pendiente, ¿no? Entonces a esa pendiente nos estamos refiriendo y una vez que llegamos a la punta de la cima del cerro, y estamos parados sobre la cúspide, ahora podemos ver hacia abajo, ¿no? Entonces ya hay otra pendiente, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Primero subimos y después bajamos. Entonces a esas pendientes nos estamos refiriendo. Y cuando tenemos esto que les acabo de comentar, un cerro, una loma, pues lo que debemos de hacer, pues es una curva vertical, ¿no? Y pueden haber de dos tipos, pueden estar las de cresta o pueden estar las de valle, ¿no? Las de cresta es la curva que les acabo de comentar. Veo a lo lejos un lomerío y sé que voy a subir. Entonces esa es una cresta y el columpio, por el contrario, pues hace como una hondonada o una U en la parte de abajo, ¿no? Entonces esa es la del columpio. Y entonces eso es lo que también vamos a diseñar, ¿no? Alineamientos horizontales y estos que son los alineamientos verticales. Bueno, en esta imagen, pues lo mismo, ¿no? Identificar pendientes y curvas verticales, ¿no? Entonces, como vemos la imagen, claramente se ve, ¿no? Que la primera imagen, la de arriba, dice que es una curva vertical de cresta. Obviamente el auto tiene que subir y posteriormente bajar, ¿no? Bajar una loma, ¿no? Y la imagen de abajo, que es la curva vertical cónica,
pues es todo lo contrario, ¿no? Ahí se alcanza a ver lo que le comentaba anteriormente, se forma una, una U. ¿No? Bueno, ¿qué otros elementos vamos a diseñar? De la sección transversal vamos a diseñar los carriles, que es el ancho de la zona por donde circulan los vehículos, los acotamientos, también llamados bermas, que son las franjas laterales para paradas de emergencia y soporte de pavimento, aunque aquí en lo de los acotamientos existen también a los lados de los carriles otras secciones también de rodamiento que se llaman áreas de aceleración y de desaceleración, ¿no? Que regularmente son los tramos dispuestos precisamente para incorporarse a las carreteras, ¿no? Que a veces nos confundimos y decimos, ah, es el acotamiento, pero no. Eso no son acotamientos, sino son áreas de aceleración o desaceleración. Por ejemplo, cuando nosotros nos incorporamos a una carretera, eh, regularmente para pues no obstruir o no generar un accidente, tenemos un tramo de carretera eh, que está antes de ingresar al carril que nos permite pues acelerar, llegar a una velocidad tal que cuando nosotros nos incorporamos al carril, pues ya no podamos obstruir o generar un accidente. O por lo contrario, en los carriles de desaceleración, venimos sobre un carril, por ejemplo, de alta velocidad, nos vamos a incorporar a otra carretera, tomamos ese carril de desaceleración precisamente para ir disminuyendo la velocidad hasta que nosotros podamos tomar la otra llanta. Pero esos no son acotamientos, ¿no? El bombeo, la inclinación hacia los lados, entramos rectos para desalojar el agua de lluvia, que ya habíamos comentado, ¿no? Cómo va el bombeo. Y los taludes y cunetas, las inclinaciones de la tierra a los lados, cortes o terraplenes y canales de drenaje. Bueno, que estos también ya son obras de drenaje, ¿no? Bueno, y en esta otra imagen, pues la idea es identificar carriles, bombeo, acotamientos y cunetas, ¿no? Entonces, primero carriles, pues vemos aquí una carretera, es de doble carril en un sentido y doble carril en otro sentido, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí dice una clasificación ET4, podríamos decir nosotros es una clasificación A, ¿no? De autopista, ¿no? Con altas especificaciones. Y bueno, también dice que es una carretera libre Oriente San Luis Potosí directo, ¿no? Porque sí, en México tenemos tramos de carreteras con altas especificaciones como las que estamos viendo y que no son de cuota, ¿no? Son de paso libre. Entonces el bombeo, aunque aquí no vemos exactamente el bombeo, pero se entiende que el bombeo es del centro de la carretera hacia la derecha y del centro de la carretera hacia la izquierda, ¿no? Es un desnivel que se tiene precisamente para controlar el agua, ¿no? O para que el agua no se acumule dentro de la carretera. Acotamiento. En esta imagen vemos que tenemos un acotamiento del lado derecho. Este acotamiento es amplio. Y si se dan cuenta, también tenemos unas marcas, ¿no? Después de la línea de la carretera, del carril, después de la línea blanca de carril, tenemos como unas hendiduras, que esto es precisamente es como una alerta, ¿no? Para que se despierten las personas que van conduciendo un vehículo y que de repente se están saliendo del carril, se están saliendo del carril y están entrando al acotamiento.
Entonces el carro empieza a vibrar, ¿no? Y entonces pues ahí ya toma nuevamente la dirección correcta si lo que no querían era meterse al acotamiento, ¿no? Entonces el acotamiento en este caso está de la línea blanca hacia la derecha y ese es, todo este espacio es el acotamiento, ¿no? Después del acotamiento vemos que hay una barrera, ¿no? Una barrera de protección, ¿no? De, de estructura, ¿no? Estructura metálica. Y del lado izquierdo también tenemos un pequeño acotamiento, mucho menor, ¿no? Mucho menor que el lado derecho, pero además la indicación del color de la pintura, pues también nos está indicando cosas, ¿no? Como por ejemplo el color blanco del lado derecho nos indica que podemos, ¿no? Podemos atravesar esa línea y meternos al acotamiento. Y del lado izquierdo vemos que hay una línea de color amarillo que nos está prohibiendo, que dice, bueno, aunque haya un pedacito ahí de acotamiento, no debes de ingresar hacia el lado izquierdo en el acotamiento, ¿no? Entonces ahí ubicamos los acotamientos y las cunetas. En este caso tenemos una cuneta central, ¿no? Que es la que conduce o la que acumula el agua, producto de lluvia, quizá, que escurre sobre la cinta asfáltica. ¿Qué más vamos a diseñar? Las distancias de visibilidad. Se calcula y se asegura el espacio libre visual que necesita un conductor para frenar por completo o para rebasar a otro vehículo. Más que se diseñen estos aspectos, se calculan más bien, se calculan para poder tomar decisión en relación al diseño de nuestra carretera, ¿no? Entonces, estas son factores, ¿no? Este es un factor que influye en el diseño de la carretera. Y entonces, para diseñar una curva horizontal, eh, necesitamos de dos tipos de datos. Los datos de partida, que son normativos y topográficos. En este caso, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos proporciona cierta información que nosotros vamos a tomar en cuenta para hacer el diseño de nuestra carretera. Y en dado caso que sean carreteras internacionales, pues también podríamos tomar información de la AASHTO, que también son normativas, pero de los Estados Unidos, ¿no? Y normativos y topográficos, porque regularmente antes de que nosotros diseñemos una carretera, tenemos que tener ya un levantamiento topográfico previo y toda esa información pues serán los datos de partida y posteriormente los elementos geométricos que se deben de calcular, que ahorita los vamos a comentar. Entonces tenemos los datos de partida, lo que se necesita investigar o medir previamente, que es una velocidad de diseño, determina los valores límites de fricción y radio. Vimos un poco en las clases anteriores cómo influye la velocidad de diseño en la clasificación de las carreteras, ¿no? No es la misma velocidad en la que puede transitar un vehículo en una carretera tipo A, en una carretera tipo B, en una carretera tipo C, ¿no? Obviamente en las tipo A podrán haber mayores velocidades, arriba de 90 kilómetros por hora, en comparación de una carretera tipo B o tipo C, abajo de 80, 70 kilómetros por hora. También los peraltes máximos y peraltes
Máximos, por ejemplo, la máxima permitida en curva, típicamente entre 8 y 10%, ¿no? El coeficiente de fricción transversal máximo, capacidad de adherencia de las llantas con el pavimento húmedo. Aunque aquí, por ejemplo, en este coeficiente transversal máximo, que ya son datos o parámetros que podemos obtener, como les comentaba, de los manuales de la SCT o de Ashton, eh, también influye el tipo de neumático, ¿no? Aquí regularmente en México tenemos cierto tipo de neumáticos con los que se hacen, no sé, investigaciones, pruebas. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, en donde hay presencia de nieve, otro tipo de neumáticos que tienen otros coeficientes de fricción, ¿no? Que aquí nosotros no utilizamos, ¿no? Por el tipo de clima que tenemos. La deflexión principal, que es el ángulo de giro entre las dos tangentes que se van a unir, se obtiene directamente el levantamiento topográfico del trazo en planta. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más, con más detalle en las diapositivas siguientes, pero la deflexión principal se refiere a que si nosotros tenemos aquí una tangente, aquí tenemos otra tangente, obviamente decíamos que vamos a trazar nuestra curva o vamos a proyectar nuestra curva. Entonces este ángulo que se forma aquí entre las dos tangentes, este ángulo es nuestra deflexión principal. Entonces, a eso se refiere la deflexión principal. Y lo que decía, pues que se obtiene del levantamiento topográfico del trazo en planta, ¿no? Porque se supone que anteriormente, pues ya el trabajo del topógrafo ayudó a determinar la ruta en donde iba a pasar la carretera y bueno, pues este, determinó este ángulo que se formaba entre las dos tangentes. Grado de curvatura máximo o radio mínimo, el límite físico que no puede rebasar para que las curvas sean seguras a la velocidad del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues que por cada velocidad de proyecto, pues tenemos grados de curvatura máximo y radios de mínimo, ¿no? Son radios de giro, ¿no? ¿Y cómo podemos entender esto? Imagínense nada más que tuviéramos una curva muy cerrada y que nos permitieran transitar a 120 kilómetros por hora, lo que provocaría que a la hora de tomar la curva, pues no saldríamos, ¿no? Entonces, por eso dice que está en función de la velocidad de proyecto, ¿no? Entonces, por cada velocidad de proyecto, nosotros vamos a tener restricciones en el grado de curvatura máximo y en el radio mínimo. Bien, elementos geométricos a calcular para el plano y el estacado. Bueno, aquí nosotros estamos hablando que son para el plano y el estacado porque nos sirven para las dos cosas, ¿no? Para el trabajo de gabinete, cuando nosotros estamos trabajando ya sea en la computadora o en el respirador con nuestro plano y nuestra pluma en mano, o también cuando ya estamos en campo y pues necesitamos determinar físicamente en dónde están los elementos geométricos de la curva que estamos diseñando. Entonces a eso se refiere el estacado, ¿no? La señalización físicamente en campo de en dónde están ubicados los componentes, ¿no? De nuestra curva, ¿no? Entonces empezamos con el radio de curvatura, que dice que es la distancia del centro, del centro del arco, se hace aquí en donde está cero, hasta cualquier punto de la curva y debe de ser mayor o igual al radio mínimo, ¿no?
Entonces, este es nuestro radio de curvatura que está al centro de la carretera, en este caso la línea punteada, y está gobernada por el radio mínimo, ¿no? O sea, no puede ser menor que el radio mínimo, o es igual al radio mínimo o es mayor al radio mínimo. Entonces, ese es el radio de curvatura. Siguiendo tenemos el grado de curvatura, que es el ángulo central que subdivide un arco o cuerda de longitud determinada, comúnmente una cuerda de 20 metros, ¿no? Entonces, por cada longitud de curva de 20 metros y un radio de giro, se forma un grado, ¿no? Un grado de curvatura X, ¿no? En este caso, para un radio de 57,30 unidades, se está formando un grado de 20, ¿no? Para el radio de curvatura de 114,59 unidades, se forma un grado de curvatura de 10. Y así, ¿no? Para distintos grados de arco, se forman diferentes grados, ¿no? de curvatura. Entonces, es el término de grado de curvatura. Tangente, distancia desde el punto de intersección PI, que el PI es el que está acá arriba, es en donde se unen las dos tangentes. PI porque se llama también punto de inflexión, o sea, ese punto en donde cambia de dirección, ¿no? La línea de la tangente, o se cambia de dirección simplemente. Entonces ahí es en donde está el PI, o dice punto de intersección, hasta el inicio de la curva PC, aquí está el inicio de la curva PC, o el final de la curva PT. Aquí está el final de la curva PT. Y entonces, pues tenemos dos tangentes, ¿no? Tenemos este segmento de línea, que sería una tangente, y este otro segmento de línea, que sería otra tangente. Tenemos la cuerda larga, que es la línea recta que une directamente el PC o el principio de curva con el PT. Entonces, esta es la cuerda larga. Esta sería la cuerda larga, CL, que va entre el PC y el PT. Tenemos la ordenada media o media, distancia recta desde el punto medio de la curva hasta el punto medio de la cuerda larga. Entonces, ese segmento de línea es el que va aquí, o sea, de la línea media de lo que es el segmento de curva hacia la línea media que va al segmento de la curva larga. Esta es la ordenada media. Bueno, y aquí tenemos las fórmulas o las ecuaciones, más bien las ecuaciones que podemos utilizar nosotros para poder hacer cálculos y determinar los valores de lo que compone nuestra curva circular simple. Bueno, estamos hablando nada más de una curva circular simple.
Y entonces está primero cómo se calcula la tangente. Y bueno, aquí se presenta la ecuación, que es la tangente es igual al radio de giro multiplicado por la tangente, pero esta otra tangente es la tangente trigonométrica. Esta tangente pues es el segmento, ¿no? De línea o de recta de nuestro trazo. Y esta tangente es una tangente trigonométrica multiplicado por el ángulo de deflexión dividido entre 2. Y tenemos la ecuación también para determinar el valor de la cuerda larga. La cuerda larga es 2 veces el radio multiplicado por el seno de la deflexión entre 2. La externa, que bueno, aquí hay, dependiendo de qué es lo que tengamos como dato, aquí podemos tener el radio y aquí podemos tener la tangente. Si tenemos la tangente, entonces la externa es la tangente que multiplica la tangente multiplicado por la deflexión entre 4, o si contamos con el radio, que es igual al radio multiplicando por toda esta operación matemática que se tiene que hacer, que es la secante, que multiplica la deflexión entre 2 y menos 1. Para calcular la ordenada media, es igual al radio que multiplica 1 menos el coseno multiplicado por la deflexión entre 2. Y otras dos ecuaciones que tenemos que son eh, que se relacionan con el ángulo central. eh, y bueno, también con una cuerda de 20 metros, que es la relación que existe entre el radio y el grado de curvatura, ¿no? Dice que es una relación porque, bueno, en el lado izquierdo tenemos solamente el radio, pero para poder utilizar esta ecuación tenemos que tener el grado de curvatura. O al revés, si tenemos el grado de curvatura, podemos determinar el radio. O para determinar el radio debemos de tener el grado de curvatura, ¿no? Cualquiera de las dos. Longitud de la curva es igual a 20 veces el ángulo de deflexión dividido entre el grado de curvatura. Esa es la longitud de la curva. Y estas otras ecuaciones pues ya nos sirven para determinar las estaciones, ¿no? Si nosotros ya venimos con un cadenamiento, por ejemplo, 1000 más 500, venimos con ese cadenamiento en el punto de inflexión, entonces ya podríamos determinar en qué cadenamiento está el principio de curva o el principio de tangente. Y bueno, estas son las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, para el principio de curva es igual a la estación de PI menos la tangente, o el principio de tangente, que es igual a la estación PC más la longitud de curva. Bueno, y ahora llegamos a esta parte en donde vamos a hacer un ejemplo. Vamos a desarrollar un ejemplo de cómo determinar los elementos geométricos con, con lo que se determina una curva circular simple. Entonces tenemos los datos. Dice, imagina que en tu levantamiento topográfico obtuviste los siguientes datos para una curva horizontal. Entonces tenemos la estación del punto de inflexión. En la parte de acá arriba tenemos nuestro punto de inflexión y
ese cadenamiento está en el kilómetro 1 más 240. Entonces, 1240 metros desde donde se inició eh, la medición hasta este punto de inflexión, llegamos a 1240 metros o 1 más 240 kilómetros, ¿no? Hasta aquí. Y tenemos el ángulo de deflexión de 42 grados 30 minutos, que es igual a 42,5 grados, ¿no? Entonces, esta es nuestra deflexión. Y con esos tres datos, bueno, tenemos el radio asignado, que es de 150 metros. Ponemos un radio de 150 metros y con estos tres datos, pues ya podemos obtener los siguientes elementos geométricos que intervienen en la curva circular simple. Bueno, empezamos entonces con calcular el grado de curvatura y presentamos, ¿no? La ecuación que es igual al radio, es igual a 10 entre el seno que divide al seno del grado de curvatura y multiplica el grado de curvatura entre 2. Y pues lo que tenemos que hacer aquí, si lo que queremos determinar es el radio de giro, ya lo tenemos, ¿no? Nos lo proporcionan, que son 150, y lo que necesitamos obtener es el grado de curvatura, por lo tanto despejamos, ¿no? Despejamos esta ecuación para obtener el grado de curvatura. Bueno, aquí por partes, ¿no? Eh, Primero, pues esto estaba dividiendo, lo pasamos del otro lado multiplicando y la R que quedó multiplicando lo pasamos dividiendo, entonces la ecuación queda de esta forma, ¿no? Seno de la multiplicación del grado de curvatura entre 2 es igual a 10 veces entre R. Y pues bueno, hacemos la operación que ya podemos hacer, que es la de, si ya tenemos el radio, 10 entre 150 que es el radio, nos da 0,066667, que es igual a todo esto, ¿no? De este lado está el seno, entonces del otro lado lo pasamos a la inversa, sería el arcoseno, ¿no? Entonces el arcoseno de este valor que tenemos, 0,066667, que es igual a 3,82255 grados, ¿no? Despejando nuevamente el 2 lo pasamos ahora multiplicando y obtenemos el grado de curvatura, que es igual a 7,6451 grados, que es lo mismo que 7 grados, 38 minutos, 42 segundos. Teniendo ya ese valor, entonces podemos continuar. Ahora calcular la tangente. Habíamos dicho que la tangente es del PI hacia el PC o del PI hacia el PT. Calculamos la tangente, que es igual a R, que multiplica la tangente, que divide a delta entre 2. R ya lo tenemos como dato, es 150, y delta también ya lo tenemos, 42,5 grados. Entonces, haciendo toda esa operación matemática, nos resulta que la tangente es igual a 58,33 metros. Es decir, de PC a PI, este segmento de línea mide 58,33 y este otro segmento de línea del PI al PT tiene el mismo valor, 58,33. Entonces, obtuvimos la tangente. Siguiendo, vamos a calcular la longitud de la curva. La longitud de la curva.
que la distancia real que recorrerá el vehículo sobre el arco de la curva, es decir, del PC al PT, ¿no? Entonces, esta es la longitud de la curva. Vamos a calcular cuánto mide, ¿no? Cuánto mide esta longitud de curva. Y la ecuación de longitud de curva es igual a 20 veces el ángulo de deflexión dividido entre el grado de curvatura. Solamente sustituimos los valores, ¿no? Ya teníamos la deflexión, que es 42.5 grados, y dividido entre el grado de curvatura, que también calculamos, 7.6451 grados. Y entonces la longitud de curva nos da 111.18 metros. Entonces, es esta la longitud de la curva. Aquí vale hacer mención de algo, ¿no? Por ejemplo, aquí una longitud de curva 111.18 metros, yo creo que es correcto manejar hasta los centímetros, está bien, ¿no? Quizás milímetros, no creo que se alcance a tanta precisión, ¿no? En vías terrestres. Inclusive podríamos, yo creo, asumir que fuera 111.20, ¿no? Bueno, entonces siguiendo, vamos a calcular ahora la cuerda larga. La cuerda larga, si recordamos, es el que va desde PC hasta el PT, ¿no? Pero en una línea horizontal, ¿no? Entonces la cuerda larga es igual a 2 veces el radio por el seno de lo que resulte de delta entre 2. Entonces igual ya tenemos todos los datos, R vale 150 y delta 21.25 grados. Entonces ya nada más sustituyendo los valores. Aquí 300 porque pues ya se hizo directo, ¿no? Por 2 por 150. Entonces nos da 108.73 metros, que sería esta distancia, ¿no? Entonces esta distancia vale 108.73 metros. Por último, vamos a calcular la externa y la ordenada media. Entonces la externa es igual a la tangente que multiplica la tangente del ángulo de deflexión entre 4, realizando esta operación matemática, nos resulta que la externa es 10.94 metros. Y la ordenada media, está la ecuación de la ordenada media, sustituyendo valores, haciendo operaciones, resulta que es 10.20 metros. Entonces ya tenemos la externa, la ordenada media. Y continuando, ahora vamos a calcular las estaciones o cadenamientos. Entonces, la estación PC o principio de curva es igual a la estación PI menos la tangente. Entonces, nuestro PC está en el cadenamiento 1 más 181.67. Entonces, si ya tenemos este PC o principio de curva, voy a poner un esquema como estaba. Aquí teníamos así está. Aquí teníamos nuestro PI. Si nuestro PI le restamos esta distancia que es nuestra tangente, llegamos al PC.
es el principio de curva, es en donde empieza nuestra curva, aquí, en este punto. Entonces, si tenemos el PI menos la tangente, llegamos a PC. Ahora sí, si tenemos PC y le agregamos toda la longitud de curva, llegamos a este otro punto, que es nuestro PT, principio de tangente. Entonces, para calcular PT, es la estación de PC más la longitud de curva. Entonces, si le sumamos la longitud de curva, llegamos a 1 más 292.85. Entonces, este PC es aquí 1 más 181.67 metros. Ese es nuestro cadenamiento para nuestro PC y nuestro cadenamiento para el PT sería 1 más 292.85. Bueno, teniendo ya esos dos datos adicionales, ya nada más nos resta generar un resumen, ¿no? Un resumen de todo lo que calculamos, los datos que calculamos, la estación de entrada, o sea, de entrada a nuestra curva, ¿no? Que es el principio de curva. Este es nuestro cadenamiento, ¿no? La estación de salida, pues que es nuestro principio de tangente, ¿no? Está en este cadenamiento. El grado de curvatura lo determinamos. La tangente también la determinamos. La longitud de curva, la cuerda larga, la externa y la ordenada media. Entonces, hasta aquí hemos determinado todo lo que compone nuestra curva circular simple. Y bueno, estos dos datos adicionales, estos nos sirven, estos y estos dos, el PC y el PT, que es de cadenamiento, estos ya nos sirven en campo también, ¿no? Ya con esto el topógrafo puede determinar en dónde está el PC y en dónde está el PT, ¿no? Inclusive proporcionándole todos estos datos, el topógrafo pues ya pudiera ir construyendo o poniendo las estacas a cada 20 metros, por decir algo, encadenamiento a cada 20 metros, de dónde se encuentra cada punto y así formar la curva, ¿no? Por ejemplo, que pusiera una estaca cada 20 metros para poder conformar lo que es la curva. Ya podría ser trabajo de campo. Bueno, y como actividad tenemos un ejercicio que es calcular los elementos geométricos de una curva circular simple, además del cadenamiento, considerando los datos siguientes. Entonces, el punto de intersección o de inflexión está en el cadenamiento 2 más 350. Tenemos nuestro ángulo de deflexión de 32 grados cerrados. Dice que es derecho, ¿no? Nuestro ángulo. Y el radio de curvatura asignado para este caso sería un radio de 200 metros. A ver, entonces la idea es de que empiecen ustedes a hacer el ejercicio, resuélvanlo, termínenlo y cuando ya tengan los resultados, eh, le toman una fotografía a todos sus resultados y, y pues la idea es de que me lo hagan llegar. De preferencia, súbanlo a la plataforma. Eh, tengo, voy a, voy a poner ahorita
la indicación, ¿no? La indicación hay una plataforma para que se suba el ejercicio. Y bueno, pues ya se los tomaré en cuenta. La idea, la idea del ejercicio es de que me hagan un resumen también con este, un resumen como el que mostré en la diapositiva pasada, así que resuma todos los datos que hayan calculado y que además ustedes puedan dibujar la curva y que puedan identificar en la curva cuáles son los elementos que intervienen y cuáles son las magnitudes, ¿no? La magnitud de la longitud de curva, la longitud de la tangente, la longitud de la externa, y así cada uno de los elementos que compone la curvatura, pues anotarle ahí en un esquema lo que ustedes calcularon. Entonces ese es el ejercicio y bueno, seguimos pendientes.